Charlie y la fábrica de chocolate, dirigida por Tim Burton y estrenada en 2005, es una película de fantasía basada en la novela de Roald Dahl. La historia sigue a Charlie Bucket, un niño humilde que vive con sus padres y sus 4 abuelos en una pequeña casa. A pesar de la pobreza, Charlie crece rodeado de cariño y aprende de su familia valores como la bondad, la humildad y el respeto. Frente a él se encuentra Willy Wonka, un famoso fabricante de chocolate cuya misteriosa fábrica lleva muchos años cerrada al público. La película cuenta cómo Charlie consigue entrar en ese lugar extraordinario y cómo, durante el recorrido, los defectos de otros niños terminan provocando su propia eliminación. Charlie vive en condiciones muy difíciles. Su familia tiene poco dinero y apenas puede comprar comida. El lujo más importante para Charlie es recibir una pequeña barra de chocolate una vez al año, normalmente por su cumpleaños. Sin embargo, el chocolate tiene un significado especial para él porque su familia le cuenta historias sobre la enorme fábrica de Willy Wonka, situada cerca de su casa. Wonka es considerado un genio de la fabricación de dulces, capaz de crear chocolates y caramelos imposibles de encontrar en cualquier otro lugar. Su fábrica, sin embargo, permanece cerrada y nadie sabe exactamente qué ocurre dentro de ella. La situación cambia cuando Willy Wonka anuncia un concurso extraordinario. Ha escondido 5 billetes dorados dentro de 5 barras de chocolate distribuidas por diferentes lugares del mundo. Los niños que encuentren esos billetes recibirán permiso para visitar la fábrica acompañados por un adulto. Además, uno de ellos recibirá un premio especial que será revelado al final de la visita. El anuncio provoca una enorme búsqueda mundial. Los niños y sus familias compran cantidades enormes de chocolate esperando encontrar uno de los billetes. Los primeros ganadores representan diferentes defectos de personalidad. Egastes Glob, un niño alemán extremadamente glotón, encuentra el primer billete. Veruca Salt, una niña mimada cuyos padres satisfacen todos sus caprichos, consigue el segundo. Violet Beauregarde, una niña obsesionada con ganar y demostrar que es superior a los demás, encuentra el tercero. Mike Teavee, un niño obsesionado con la televisión y la tecnología, consigue el cuarto. Mientras tanto, Charlie parece tener muy pocas posibilidades. Su familia no puede permitirse comprar muchas barras y, por eso, su participación en el concurso depende casi completamente de la suerte. Charlie recibe una barra de chocolate por su cumpleaños, pero no encuentra el billete dorado. Aunque está decepcionado, acepta la situación con madurez. Su abuelo Joe le recuerda que todavía tiene esperanza y le entrega dinero para comprar otra barra. Charlie decide hacerlo, pero nuevamente encuentra solamente chocolate. La situación se vuelve todavía más difícil cuando Charlie encuentra dinero en la calle. En lugar de usarlo para comprar comida para su familia, compra otra barra de chocolate. En esa barra aparece finalmente el quinto y último billete dorado. La familia de Charlie celebra enormemente la noticia. Charlie debe elegir qué adulto lo acompañará a la fábrica, y decide llevar al abuelo Joe, quien en su juventud había trabajado cerca de la fábrica y conocía algunas historias sobre Willy Wonka. Para Charlie, la visita representa algo mucho más importante que un simple premio, es la oportunidad de descubrir un mundo que durante años solamente había conocido a través de las historias de su familia. Cuando Charlie y los otros 4 ganadores llegan a la fábrica, Willy Wonka aparece para recibirlos. Desde el primer momento queda claro que Wonka es una persona muy extraña. Su comportamiento es educado pero también distante, y parece tener dificultades para comprender las relaciones familiares normales. Los niños y sus padres o acompañantes entran finalmente en la fábrica, que resulta ser un enorme mundo fantástico lleno de máquinas, dulces y lugares imposibles. La primera gran zona que visitan es un jardín extraordinario donde prácticamente todo está hecho de chocolate o de otros dulces. Hay árboles, flores y una cascada de chocolate. El lugar parece un paraíso para los niños, pero también sirve para mostrar sus diferentes personalidades. Egastes Glob no puede controlar su apetito y comienza a comer chocolate de la fábrica, ignorando las advertencias. Finalmente cae dentro del río de chocolate y es absorbido por una tubería. Los trabajadores de Wonka consiguen sacarlo de allí,
pero queda eliminado del recorrido. La siguiente prueba importante está relacionada con Violet Beauregarde. Ella es extremadamente competitiva y está obsesionada con ganar. Cuando Wonka presenta un nuevo chicle experimental que contiene una comida completa, Violet decide probarlo aunque Wonka le advierte que todavía no está terminado. Al principio parece funcionar perfectamente, puede experimentar los sabores de diferentes platos. Sin embargo, el chicle tiene un efecto inesperado y Violet empieza a convertirse en un enorme arándano. Su madre intenta mantener una actitud orgullosa, pero finalmente los trabajadores tienen que llevársela para solucionar el problema. Violet queda fuera de la competencia. Después aparece Veruca Salt, una niña acostumbrada a conseguir absolutamente todo lo que quiere. Su padre, un hombre extremadamente rico, ha creado una vida en la que prácticamente ningún deseo de su hija es rechazado. Veruca exige constantemente nuevas cosas y considera que todo debe pertenecerle. En la fábrica encuentra una zona donde las ardillas trabajan separando nueces buenas de las defectuosas. Veruca decide que quiere una de las ardillas como mascota. Cuando Wonka se niega a dársela, ella intenta tomar una por la fuerza. Las ardillas consideran que Veruca es una nuez defectuosa y la arrojan por un conducto destinado a los desperdicios. Su padre intenta salvarla y termina cayendo también. La escena funciona como una representación directa de su carácter. Veruca está tan acostumbrada a conseguir lo que quiere que nunca acepta un límite. Su eliminación no ocurre simplemente por mala suerte, sino porque su comportamiento es precisamente el defecto que Wonka está observando durante la visita. El cuarto niño, Mike Teavee, representa otro tipo de problema. Es inteligente, pero utiliza su inteligencia de una manera arrogante y destructiva. Finalmente, Mike decide utilizar la máquina consigo mismo. El resultado es que aparece diminuto en una pantalla. Su padre queda horrorizado, mientras que Wonka parece considerar el incidente casi como un experimento interesante. Los trabajadores llevan a Mike a una zona donde supuestamente podrán hacerlo recuperar su tamaño normal. Así, también queda eliminado. A medida que los otros niños desaparecen, Charlie permanece tranquilo. Él no intenta demostrar que es mejor que nadie ni exige cosas de Wonka. Simplemente observa y disfruta de la experiencia. Esto permite entender la verdadera razón por la que Charlie es diferente. Aunque es pobre, no es egoísta. Aunque tiene deseos, sabe controlarlos. Y aunque su familia tiene dificultades, Charlie valora profundamente el cariño que recibe de sus padres y abuelos. Finalmente, Charlie y el abuelo Joe llegan a la última parte de la visita. Wonka los lleva a su despacho en un ascensor de cristal que puede desplazarse en diferentes direcciones. Allí revela el verdadero objetivo de la visita. El billete dorado no era solamente una oportunidad para conocer la fábrica, el ganador debía convertirse en el heredero de Wonka y recibir la fábrica completa. Sin embargo, existe una condición. Para quedarse con la fábrica, Charlie tendría que abandonar a su familia y vivir allí con Wonka. Charlie rechaza la propuesta porque no está dispuesto a separarse de sus seres queridos. Wonka no entiende inicialmente su decisión. Para él, la familia es una fuente de problemas y considera que Charlie debería aprovechar una oportunidad tan extraordinaria. Aquí aparece uno de los temas centrales de la película, la importancia de la familia. Wonka ha construido un mundo lleno de maravillas, pero emocionalmente está aislado. Charlie, en cambio, posee muy poco materialmente, pero tiene algo que Wonka perdió hace mucho tiempo, una familia que lo quiere. La decisión de Charlie demuestra que su verdadero valor no depende del dinero ni de la fábrica. La película entonces cambia parcialmente su enfoque y explora el pasado de Wonka. A través de recuerdos, descubrimos que su padre era un dentista extremadamente estricto. Desde pequeño, Wonka tenía prohibido comer dulces y estaba obligado a usar aparatos dentales incómodos. Cuando su padre descubre que Wonka se ha interesado profundamente por los dulces, la relación entre ambos se rompe. Wonka abandona su hogar y comienza su vida como inventor y fabricante de chocolate. Ese pasado explica por qué Wonka tiene dificultades para comprender la familia.
No es simplemente un adulto extraño o excéntrico, es alguien que construyó una personalidad basada en escapar de una infancia que le resultaba dolorosa. Su fábrica se convirtió en su refugio y su creatividad sustituyó muchas de las relaciones humanas que no pudo mantener. Charlie comprende que Wonka necesita resolver sus problemas con su padre. En lugar de aceptar la fábrica inmediatamente, ayuda a Wonka a enfrentarse a su pasado. Wonka vuelve a encontrarse con su padre y descubre que, aunque la relación entre ambos está llena de dificultades, su padre todavía lo reconoce y siente afecto por él. Este encuentro permite que Wonka empiece a reconciliarse con su pasado. Después de esa experiencia, Wonka cambia de opinión sobre Charlie. Comprende que la familia no tiene por qué ser una debilidad y que la riqueza material no puede sustituir el cariño. Finalmente, ofrece a Charlie una solución diferente: puede convertirse en el heredero de la fábrica sin abandonar a su familia. Charlie y su familia se mudan a la fábrica y comienzan una nueva vida. El final muestra que Charlie obtiene el premio no porque sea el niño más inteligente, más rico o más poderoso, sino porque demuestra tener cualidades que los otros niños no poseen: humildad, paciencia, generosidad y amor por su familia. Cada uno de los otros niños representa un defecto llevado al extremo. Egastes representa la glotonería, Tvailit, la obsesión por competir, Veruca, el capricho y el materialismo, y Mike, la arrogancia y la obsesión tecnológica. Sus destinos dentro de la fábrica funcionan como consecuencias exageradas de sus comportamientos. Willy Wonka también es un personaje que necesita aprender una lección. Al principio parece ser simplemente el dueño excéntrico de una fábrica mágica, pero la historia revela que también tiene conflictos emocionales. Ha construido un lugar perfecto para crear dulces, pero no ha construido una vida emocional igualmente completa. Su encuentro con Charlie le permite comprender aquello que había rechazado durante años. En conclusión, Charlie y la fábrica de chocolate es mucho más que una película sobre dulces y fantasía. Su argumento utiliza la fábrica como un enorme escenario para explorar la personalidad, la educación, la familia y las consecuencias de los malos comportamientos. Charlie demuestra que la bondad y la humildad pueden tener más valor que la riqueza, mientras que Wonka descubre que el éxito y la creatividad no bastan para alcanzar una vida plena. La película termina con una idea sencilla pero poderosa: una persona puede tener muy poco y, aún así, poseer algo extraordinariamente valioso si cuenta con amor, familia y buenos principios. La película Charlie y la fábrica de chocolate 2005, dirigida por Tim Burton, reúne un reparto formado por actores adultos, jóvenes intérpretes y artistas veteranos. Cada uno desempeña una función importante para construir el mundo fantástico de la película. Aunque Johnny Depp como Willy Wonka y Freddie Highmore como Charlie Bucket son los protagonistas principales, el éxito de la película también depende de los actores secundarios, que dan personalidad a la familia de Charlie, a los padres de los niños ganadores y a los propios niños que visitan la fábrica. El trabajo del reparto consigue que la historia combine fantasía, humor, drama familiar y momentos oscuros. El personaje central es Willy Wonka, interpretado por Johnny Depp. Wonka es el misterioso propietario de la fábrica de chocolate y el creador de todos los dulces extraordinarios que aparecen en la película. Depp construye un personaje deliberadamente extraño, elegante y difícil de comprender. Su interpretación no presenta a Wonka simplemente como un adulto excéntrico, sino como una persona que parece emocionalmente desconectada del mundo exterior. Habla de una manera particular, utiliza expresiones faciales exageradas y mantiene una actitud que puede cambiar rápidamente entre la cortesía, la confusión y el humor. El trabajo de Johnny Depp es especialmente importante porque el personaje de Wonka tiene dos dimensiones. Por un lado, es un genio creativo capaz de imaginar productos extraordinarios. Por otro, es un hombre que tiene dificultades para comprender las relaciones humanas y la vida familiar. Depp utiliza movimientos corporales rígidos y gestos muy controlados para mostrar esa distancia emocional. Conforme avanza la película, el público descubre que detrás de su comportamiento extraño existe una historia relacionada con su padre y con su infancia. Depp consigue que Wonka resulte divertido, incómodo y, en algunos momentos, vulnerable. Freddie Highmore interpreta a Charlie Bucket,
el protagonista infantil de la película. Charlie es muy diferente de los otros niños que consiguen los billetes dorados. Vive con su familia en una situación económica muy difícil y tiene pocas posesiones materiales. Sin embargo, es amable, respetuoso y agradecido. Igmore interpreta a Charlie con una actitud tranquila y natural, evitando convertirlo en un personaje exageradamente perfecto. Su actuación se basa principalmente en expresiones de inocencia, curiosidad y preocupación por su familia. El trabajo de Freddie Highmore resulta fundamental porque Charlie funciona como el contraste moral de los demás niños. Mientras Agastes, Veruca, Violet y Mike muestran diferentes formas de egoísmo, Charlie demuestra autocontrol y empatía. Highmore transmite estas características mediante una actuación sencilla. Charlie no necesita grandes discursos para demostrar quién es, sus reacciones ante los acontecimientos permiten comprender su personalidad. Cuando otros niños actúan de manera egoísta, Charlie suele observar con sorpresa, pero no intenta competir con ellos. Helena Bonham Carter interpreta a la madre de Charlie, Mrs. Bucket. Su personaje es una mujer cariñosa que intenta mantener unida a su familia a pesar de la pobreza. Helena Bonham Carter aporta una interpretación cálida y protectora. La familia Bucket tiene dificultades económicas, pero existe un fuerte vínculo entre sus miembros. Su personaje ayuda a mostrar que la riqueza no determina necesariamente la felicidad de una familia. Bonham Carter también participa en la parte más emocional de la historia. La familia vive en una casa pequeña y necesita enfrentarse diariamente a la falta de dinero. Aún así, Mrs. Bucket intenta mantener una actitud positiva delante de Charlie. Su actuación ayuda a crear el ambiente familiar que explica por qué Charlie rechaza finalmente la idea de abandonar a sus seres queridos para quedarse con la fábrica. Noah Taylor interpreta a Mr. Bucket, el padre de Charlie. Su personaje trabaja en una fábrica de pasta de dientes y representa al padre que intenta mantener a su familia aunque tenga pocos recursos. Taylor interpreta a Mr. Bucket como un hombre amable y algo reservado. Su personaje no tiene tantas escenas individuales como Wonka o Charlie, pero cumple una función importante dentro de la familia. El trabajo de Noah Taylor contribuye a presentar la pobreza de los Bucket sin convertirla en una historia completamente trágica. Mr. Bucket quiere cuidar de su familia y mantener la dignidad a pesar de las dificultades. Su presencia refuerza uno de los mensajes principales de la película: una familia puede ser feliz y estar unida aunque no tenga riqueza. David Kelly interpreta al abuelo Joe, uno de los personajes más importantes de la familia Bucket. El abuelo Joe es quien acompaña a Charlie durante la visita a la fábrica. También es quien conoce algunas historias sobre Willy Wonka y su fábrica. Kelly aporta entusiasmo y energía al personaje, especialmente cuando Joe recuerda el pasado y demuestra su emoción por volver a entrar en el mundo de Wonka. La relación entre Charlie y el abuelo Joe es especialmente importante. Joe no solamente acompaña al niño físicamente, sino que funciona como guía durante la aventura. David Kelly consigue transmitir la alegría infantil del personaje cuando descubre nuevamente la fábrica. Su actuación también adquiere un tono más serio cuando se revela el conflicto emocional de Wonka. Los otros tres abuelos de Charlie también forman parte importante de la familia. Eileen Essel interpreta a Grandma Josephine, mientras que Lee Smith interpreta a Grandma Georgiana y David Morris interpreta a Grandpa George. Los cuatro abuelos viven con Charlie y sus padres en la misma casa. Aunque sus apariciones son principalmente familiares y humorísticas, sirven para demostrar que Charlie crece rodeado de varias generaciones. Eileen Essel aporta a Grandma Josephine una personalidad enérgica y directa. Lee Smith interpreta a Grandma Georgiana con una actitud más tranquila y reflexiva. David Morris, como Grandpa George, contribuye al humor de las escenas familiares. Juntos ayudan a crear la sensación de una familia grande que comparte sus problemas y sus pequeñas alegrías. Uno de los personajes infantiles más memorables es Agastes Gloop, interpretado por Philippe Wiegras. Agastes es un niño extremadamente glotón y representa la falta de autocontrol. Desde el principio se muestra obsesionado con la comida y especialmente con el chocolate.
Wiegrass utiliza una actuación exagerada que encaja perfectamente con el tono de fantasía y comedia de la película. La interpretación de Philip Wiegrass es importante porque Gastes debe ser divertido, pero también debe representar un defecto claramente reconocible. Cuando entra en la fábrica, no puede resistirse al chocolate y termina cayendo en el río de chocolate. La escena convierte su glotonería en una consecuencia física y absurda. Wiegrass consigue que el personaje sea memorable incluso con un tiempo relativamente limitado en pantalla. Anna Sophia Rabb interpreta a Violet Beauregarde, una niña extremadamente competitiva. El trabajo de Anna Sophia Rabb también es importante durante la escena del chicle experimental. Violet ignora las advertencias de Wonka porque está convencida de que puede manejar la situación. Cuando empieza a convertirse en un arándano gigante, el carácter exagerado de la escena funciona como una consecuencia humorística de su arrogancia y falta de paciencia. Jordan Free interpreta a Mike Teavee, uno de los niños más diferentes de Charlie. Mike está obsesionado con la televisión y cree que sabe más que los demás. Su personaje representa la inteligencia utilizada de manera arrogante y la dependencia excesiva de la tecnología. Free interpreta a Mike con una actitud desafiante y sarcástica. La actuación de Jordan Free destaca especialmente por la manera en que habla con los adultos. Mike no muestra mucho respeto por Wonka y constantemente intenta demostrar que entiende mejor que los demás cómo funcionan las cosas. Cuando utiliza la máquina de televisión de Wonka y termina convertido en una versión diminuta de sí mismo, la película lleva su obsesión tecnológica hasta un extremo cómico. Julia Winter interpreta a Veruca Salt, quizá una de las niñas más claramente mimadas de toda la película. Veruca está acostumbrada a obtener todo lo que pide porque su padre nunca le dice que no. Winter interpreta al personaje con una actitud exigente y autoritaria. Veruca no considera los deseos de otras personas y cree que todo puede comprarse. El personaje funciona principalmente gracias a la relación entre Veruca y su padre. La actuación de Julia Winter muestra a una niña que no ha aprendido a aceptar límites. Su famosa insistencia en querer una ardilla de la fábrica resume perfectamente su personalidad. Cuando finalmente es considerada no es defectuosa, por las ardillas y cae por el conducto de desperdicios, la película convierte su comportamiento en una consecuencia fantástica y humorística. James Fox interpreta a M.R. Salt, el padre de Veruca. Es un hombre extremadamente rico que está acostumbrado a satisfacer todos los deseos de su hija. Fox interpreta al personaje como alguien poderoso en el mundo empresarial, pero completamente incapaz de establecer límites con su hija. Su relación con Veruca demuestra que proporcionar dinero y objetos materiales no significa necesariamente educar bien a un niño. Missy Pyle interpreta a M.R.S. Beauregarde, la madre de Violet. Su personaje es una antigua campeona que está orgullosa de los logros de su hija. Pyle utiliza una interpretación exagerada para mostrar una madre que transforma la competencia infantil en una especie de proyecto personal. La relación entre madre e hija ayuda a explicar por qué Violet siente tanta necesidad de ganar. Adam Godley interpreta a M.R. Teavee, el padre de Mike. Su personaje reacciona con preocupación ante el comportamiento de su hijo, aunque parece tener poca influencia sobre él. Godley aporta una interpretación más contenida que la de algunos de los otros padres. Su reacción cuando Mike queda atrapado en el sistema de televisión permite mostrar el peligro de la situación desde la perspectiva de un adulto. Francisca Troeger interpreta a M.R.S. Globe, la madre de Gastes. Ella es protectora de su hijo, aunque al mismo tiempo parece aceptar su enorme apetito como parte de su personalidad. Su presencia refuerza la idea de que los adultos que acompañan a los niños también tienen cierta responsabilidad en sus comportamientos. Christopher Lee interpreta a Dr. Wilbur Wonka, el padre de Willy Wonka. Aunque aparece principalmente en los recuerdos de Wonka, su papel es fundamental para comprender al personaje principal. Wilbur es un dentista extremadamente estricto que prohíbe a su hijo acercarse a los dulces. Lee interpreta al personaje con una autoridad fría y distante. La actuación de Christopher Lee es importante porque transforma la historia de Wonka. Antes de conocer su pasado,
el público puede interpretar su comportamiento como una simple excentricidad. Después de descubrir su infancia, se entiende que existe un conflicto profundo entre Wonka y su padre. Lee consigue transmitir esa severidad sin necesidad de muchas escenas. Deb Roy tiene uno de los trabajos más particulares de toda la película porque interpreta a todos los Oompa Loompas. Gracias a la tecnología digital y a las técnicas de producción, Roy aparece repetidamente como múltiples trabajadores de la fábrica. Los Oompa Loompas comentan las consecuencias de los comportamientos de los niños mediante canciones y coreografías. La participación de Deb Roy exige una gran precisión física y expresiva. Aunque el mismo actor interpreta a los diferentes Oompa Loompas, las escenas están diseñadas para crear la sensación de que existen muchos individuos trabajando simultáneamente. Su actuación aporta una dimensión musical y cómica a las consecuencias que sufren los niños. Finalmente, Jeffrey Holder participa como la voz del narrador en algunas versiones y contribuye al tono de cuento fantástico de la película. Su presencia ayuda a conectar la historia con la tradición de los relatos infantiles. La narración y el diseño visual trabajan juntos para presentar la fábrica como un lugar que existe entre la imaginación y la realidad. En conjunto, el reparto de Charlie y la fábrica de chocolate consigue construir una película en la que cada personaje tiene una función específica. Johnny Depp ofrece una interpretación peculiar y emocionalmente compleja de Willy Wonka, mientras que Freddie Highmore proporciona a Charlie una inocencia tranquila que sirve como centro moral de la historia. Los jóvenes actores que interpretan a los 4 niños ganadores representan diferentes defectos llevados al extremo, y los actores adultos muestran cómo la familia y la educación influyen en esos comportamientos. El trabajo del reparto también permite que la película cambie de tono sin perder coherencia. Puede pasar de escenas familiares y emotivas a momentos de humor absurdo, canciones, fantasía y situaciones inquietantes. Cada actor contribuye a que la fábrica parezca un mundo completo, habitado por personajes con personalidades muy diferentes. Por eso, aunque la película depende enormemente de sus escenarios, efectos visuales y dirección artística, el reparto es fundamental para convertir la historia de Roald Dahl en una experiencia cinematográfica llena de personalidad, humor y emoción. Charlie y la fábrica de chocolate, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Freddie Highmore, es una película de fantasía que combina aventura, humor, música, elementos oscuros y una importante reflexión sobre la familia. Estrenada en 2005, está basada en la novela de Roald Dahl y presenta una nueva interpretación cinematográfica de la historia de Charlie Bucket y Willy Wonka. La película dura aproximadamente 115 minutos y pertenece principalmente a los géneros de fantasía, comedia y cine familiar. La primera impresión que produce la película es visual. Tim Burton crea un universo que parece salido de un sueño extraño. La fábrica de chocolate no es simplemente un edificio lleno de máquinas, se convierte en un mundo completo, con ríos de chocolate, árboles comestibles, flores hechas de dulces, inventos imposibles, ascensores que se desplazan en todas direcciones y habitaciones que parecen desafiar las reglas normales de la realidad. El diseño de producción es uno de los mayores atractivos de la película y ayuda a que incluso una historia conocida resulte visualmente interesante. La estética de Burton también hace que la película tenga un tono diferente al de una película infantil convencional. Hay muchos colores brillantes y elementos dulces, pero debajo de esa apariencia existe una atmósfera ligeramente inquietante. La fábrica puede parecer maravillosa en un momento y convertirse en un lugar extraño o amenazador al siguiente. Esa combinación de belleza y oscuridad es una de las características más reconocibles del estilo de Burton y funciona bastante bien con el universo creado originalmente por Roald Dahl. La historia sigue a Charlie Bucket, un niño pobre que vive con sus padres y sus 4 abuelos. Charlie representa la bondad, la humildad y el amor por la familia. Su situación económica es difícil, pero la película evita presentar la pobreza solamente como una tragedia. La familia Bucket tiene poco dinero, pero existe una relación afectuosa entre sus miembros. Esto es fundamental porque Charlie funciona como contraste frente a los otros niños que reciben los billetes dorados. La estructura de la película es sencilla y eficaz.
5 niños consiguen los famosos billetes dorados que les permiten visitar la fábrica de Willy Wonka. A medida que avanza el recorrido, cada niño demuestra un defecto de personalidad. Egastes Globe representa la glotonería, Violet Beauregarde representa la obsesión por ganar, Veruca Salt representa el capricho y el materialismo, y Mike Teavee representa la arrogancia y la obsesión con la tecnología. Charlie, en cambio, demuestra autocontrol y respeto. Esta parte de la película funciona especialmente bien porque cada habitación de la fábrica se convierte en una especie de prueba moral. Los acontecimientos son exagerados y fantásticos, pero las ideas que presentan son fáciles de entender. Los niños no son castigados simplemente porque tengan mala suerte, cada uno termina enfrentándose a las consecuencias de su propio comportamiento. La película convierte los defectos infantiles en situaciones visuales y cómicas. Una de las mayores virtudes es que no intenta esconder que se trata de una historia infantil, pero tampoco trata al público infantil como si fuera incapaz de comprender temas más complejos. Hay humor, canciones y fantasía, pero también existen ideas sobre la educación, el egoísmo, el consumismo, la familia y la soledad. La película puede ser disfrutada por niños por sus imágenes y aventuras, mientras que los adultos pueden interpretar algunos de sus mensajes de manera más profunda. Johnny Depp es probablemente el elemento más discutido de la película. Su Willy Wonka es muy diferente de la versión interpretada por Gene Wilder en 1971. Depp no intenta simplemente repetir aquella interpretación. Su Wonka es más extraño, distante, infantil y socialmente incómodo. Su manera de hablar, caminar y reaccionar ante las situaciones crea un personaje que puede resultar divertido, pero también inquietante. La actuación de Depp funciona porque Wonka no es presentado como un adulto completamente normal. Parece un hombre que ha construido todo su mundo alrededor de su imaginación y su trabajo. Puede crear maravillas con el chocolate, pero tiene dificultades para comprender las relaciones humanas. El resultado es un personaje deliberadamente incómodo. Algunas personas encontrarán esta interpretación fascinante, mientras que otras pueden considerarla demasiado extraña o fría. Freddie Highmore, por su parte, ofrece un contraste perfecto con Depp. Charlie es tranquilo, amable y mucho más emocionalmente estable que Wonka. Highmore no necesita exagerar su actuación. Su personaje funciona porque reacciona ante las maravillas de la fábrica con una mezcla de curiosidad y prudencia. Mientras los demás niños quieren demostrar algo o conseguir más de lo que tienen, Charlie simplemente disfruta de la experiencia. La relación entre Charlie y Wonka es uno de los aspectos más interesantes de la película. Al principio parecen personas completamente opuestas. Charlie tiene una familia amorosa pero carece de riqueza, mientras que Wonka tiene una riqueza enorme y una fábrica extraordinaria, pero está emocionalmente aislado. La historia poco a poco demuestra que cada uno posee algo que el otro necesita comprender. Uno de los cambios más importantes realizados por la película respecto a la historia básica es la exploración de la infancia de Wonka y su relación con su padre, interpretado por Christopher Lee. Esta parte ha sido una de las cuestiones más debatidas de la película. Por un lado, permite comprender por qué Wonka se comporta de manera tan distante y obsesiva. Por otro, algunos espectadores consideran que esta explicación familiar interrumpe innecesariamente la historia principal. La crítica contemporánea también señaló precisamente este punto. Algunas reseñas consideraron que el conflicto entre Wonka y su padre añadía profundidad al personaje, mientras que otras pensaron que la reconciliación familiar era demasiado sentimental y distraía de la historia de Charlie y la fábrica. En mi opinión, la idea es interesante, aunque la película quizá dedica demasiado espacio a explicar algo que no era necesario para disfrutar de la aventura principal. Otro aspecto destacado es la música de Danny Elfman. Las canciones de los Oompa Loompas son diferentes de las de la adaptación de 1971 y tienen un estilo más experimental. Cada número musical está relacionado con el defecto del niño que acaba de ser eliminado de la competencia. Esto hace que las canciones no sean solamente intermedios musicales, sino parte de la estructura narrativa.
Los Oompa Loompas, interpretados por Deb Roy mediante una combinación de actuación y efectos visuales, son uno de los elementos visuales más memorables. Sus números musicales pueden resultar divertidos, extraños o incluso inquietantes dependiendo del espectador. La película utiliza su presencia para convertir los errores de los niños en espectáculos musicales. El humor de la película es otro punto fuerte. No todo el humor está dirigido exclusivamente a los niños. Hay bromas visuales, situaciones absurdas y detalles que los adultos pueden apreciar de una manera diferente. Sin embargo, algunos chistes son deliberadamente exagerados y pueden resultar extraños. La película nunca busca un realismo completo, todo está diseñado para parecer artificial, teatral y fantástico. En cuanto al ritmo, la película tiene algunos momentos más lentos. La primera parte, dedicada a Charlie y su familia, necesita tiempo para establecer su situación y explicar el concurso. Después, cuando comienza la visita a la fábrica, el ritmo se vuelve mucho más dinámico. Cada habitación presenta una nueva idea y cada niño enfrenta una nueva prueba. Por eso, la parte central de la película es probablemente la más entretenida. Una de las mejores características de la película es su capacidad para crear curiosidad. El público quiere saber qué hay detrás de cada puerta. La fábrica funciona casi como un personaje. Cada nueva habitación presenta una sorpresa diferente y Burton aprovecha al máximo el diseño visual. La película entiende que una historia como esta necesita provocar constantemente la sensación de descubrimiento. Sin embargo, no todo funciona perfectamente. La película puede sentirse excesivamente diseñada en algunos momentos. La estética de Burton es tan fuerte que algunas escenas parecen más preocupadas por ser visualmente extrañas que por desarrollar emocionalmente a los personajes. Esto no será un problema para quienes disfrutan del estilo del director, pero puede resultar menos atractivo para espectadores que prefieren una fantasía más cálida y natural. También existe una diferencia importante entre Charlie y los otros niños. Los 4 niños problemáticos están deliberadamente escritos como caricaturas. Son tan egoístas, arrogantes o malcriados que resulta difícil sentir verdadera empatía por ellos. Esto tiene sentido dentro del estilo de Roald Dahl, pero puede hacer que algunos conflictos parezcan demasiado predecibles. Desde el momento en que conocemos a cada niño, prácticamente sabemos que su comportamiento terminará causándole problemas. Otro punto que merece atención es el tono oscuro. Aunque la película está clasificada como cine familiar, algunas escenas pueden resultar inquietantes para niños pequeños. Los niños desaparecen de la historia de maneras bastante extrañas, uno cae dentro de una tubería, otra se transforma en un arándano gigante, otra termina en un conducto de desperdicios y otro queda reducido a un tamaño diminuto. La película presenta estas situaciones con humor, pero visualmente pueden resultar intensas. Algunas guías familiares recomiendan precaución especialmente para espectadores pequeños y señalan que el tono puede ser más oscuro de lo que su apariencia colorida sugiere. La película también funciona como una crítica al comportamiento de los padres. Egastes, Baielit, Veruca y Mike no existen aislados, sus personalidades están relacionadas con la manera en que han sido educados. Veruca, por ejemplo, ha aprendido que puede conseguir cualquier cosa porque su padre siempre satisface sus deseos. Baielit ha aprendido a medir su valor mediante la competencia. Mike cree que su inteligencia lo coloca por encima de los demás. Así, la película no solamente culpa a los niños, sino que muestra cómo los adultos pueden contribuir a desarrollar sus defectos. El mensaje más importante, sin embargo, es el valor de la familia. Charlie podría recibir la fábrica, pero tendría que abandonar a su familia. Su negativa es la prueba definitiva de su carácter. Charlie demuestra que una oportunidad material extraordinaria no tiene sentido si exige sacrificar a las personas que ama. La película termina recompensando esa decisión y mostrando que Wonka también necesita aprender algo de Charlie. Desde el punto de vista emocional, este mensaje es bastante efectivo. Charlie no gana porque sea el niño más inteligente o porque tenga más dinero. Gana porque conserva sus principios incluso cuando se encuentra en una situación extraordinaria.
La película presenta así una idea sencilla: el carácter de una persona se demuestra cuando tiene la oportunidad de obtener algo que desea. ¿Es una película perfecta? No. Su historia tiene algunos elementos que pueden sentirse innecesarios, especialmente el conflicto entre Wonka y su padre. El tono puede ser demasiado extraño para algunos espectadores y la interpretación de Johnny Depp puede dividir opiniones. Además, quienes tengan un cariño especial por la película de 1971 pueden comparar constantemente ambas versiones y sentir que la película de Burton carece de la misma calidez. Pero también sería injusto juzgarla solamente por comparación con la versión anterior. La película de 2005 intenta acercarse más al libro de Roald Dahl y desarrolla una identidad propia. Su diseño visual, sus escenarios, sus efectos especiales, la música y el estilo de Burton hacen que tenga una personalidad cinematográfica claramente diferenciada. La recepción crítica general fue favorable. Rotten Tomatoes registra una valoración crítica positiva del 83%, mientras que Metacritic la situó en la categoría de recepción generalmente favorable. ¿Vale la pena verla? Sí, definitivamente vale la pena ver Charlie y la fábrica de chocolate 2005, especialmente si te gustan las películas de fantasía, los mundos imaginativos, las historias basadas en libros y el estilo visual de Tim Burton. No es necesario haber visto la película de 1971 para disfrutarla. De hecho, funciona perfectamente como una aventura independiente y como una adaptación con su propia personalidad. En definitiva, Charlie y la fábrica de chocolate es una película que sí merece ser vista. No es solamente una película sobre chocolate, dulces y una fábrica mágica. Es una historia sobre la imaginación, la tentación, el comportamiento, la educación y, sobre todo, la familia. Su combinación de belleza visual y oscuridad puede no gustar a todo el mundo, pero precisamente esa personalidad es lo que la hace memorable. Si buscas una película familiar diferente, creativa y llena de imaginación, la versión de Tim Burton de 2005 es una muy buena elección. Al contrario, uno de los aspectos más importantes de su producción fue la combinación de efectos prácticos, decorados físicos, miniaturas, animatrónica, maquillaje protésico, fotografía de acción real, composición digital y CGI. La intención de Burton era que los actores, especialmente los niños, pudieran sentirse dentro de un entorno real en lugar de actuar constantemente frente a pantallas verdes. Cuando los efectos físicos no eran suficientes, el equipo recurría a los efectos digitales. La película contó con varios grandes estudios de efectos visuales, entre ellos Moving Picture Company y MPC, Framestore CFC, Cinecite y Digital Douman. MPC realizó la mayor parte de los efectos visuales, mientras que Framestore tuvo una participación especialmente importante en las ardillas de la sala de nueces y Cinecite trabajó en diferentes elementos, incluido el espectacular ascensor de cristal. Digital Douman también participó en transformaciones digitales y otros efectos. En total, la película tuvo alrededor de 800 planos con efectos visuales, una cifra considerable para una producción de este tipo. Una de las características más interesantes es que muchos elementos que parecen completamente digitales en realidad fueron construidos físicamente. Tim Burton quería que la fábrica tuviera textura y presencia. Por eso se construyeron enormes decorados en los estudios Pinewood, en Inglaterra. Se utilizaron grandes estructuras, objetos sobredimensionados y técnicas de perspectiva forzada para conseguir que algunos espacios parecieran mucho más grandes de lo que realmente eran. Esta decisión ayudó a que los actores pudieran interactuar con objetos reales y permitió que la fotografía tuviera una sensación física que habría sido más difícil de conseguir con un escenario completamente digital. La fábrica de chocolate. La propia fábrica es probablemente el mayor triunfo visual de la película. Burton y el diseñador de producción Alex McDowell crearon un espacio que parece al mismo tiempo una fábrica industrial, un parque de atracciones y un mundo de fantasía. Algunas partes fueron construidas físicamente y otras fueron ampliadas mediante CGI. Esto permitió que los decorados reales se integraran con entornos digitales mucho más grandes. El objetivo no era que el público pudiera distinguir exactamente qué parte era real y cuál era digital. La intención era crear una ilusión continua.
Un actor podía encontrarse realmente sobre un decorado construido en Pinewood y, unos segundos después, la película podía extender ese espacio mediante CGI. Gracias a la composición digital, las paredes podían prolongarse, los techos podían desaparecer y los escenarios podían convertirse en enormes espacios imposibles. Esta combinación es especialmente importante porque el CGI de la película no intenta tener una apariencia completamente realista. Los artistas tenían que mantener el estilo visual de Burton. La fábrica debía parecer demasiado perfecta, demasiado colorida y ligeramente artificial. El desafío consistía en crear imágenes digitales que parecieran pertenecer al mismo universo que los decorados físicos. El río de chocolate. Una de las escenas técnicamente más complejas es la visita al río de chocolate. El río parece una enorme corriente de chocolate líquido atravesando un paisaje fantástico. Sin embargo, crear un líquido real con las propiedades visuales y físicas necesarias habría sido extremadamente difícil. Por eso se utilizaron simulaciones digitales para representar el movimiento del chocolate. MPC trabajó en las simulaciones del fluido para las escenas del río y del recorrido por el túnel. El chocolate debía parecer espeso y viscoso, pero al mismo tiempo tenía que moverse con suficiente fluidez para que el barco pudiera navegar por él. Los artistas necesitaban controlar la velocidad, las ondas, las salpicaduras, los reflejos y la interacción con los objetos. El problema era todavía más complicado porque el chocolate tenía que parecer apetitoso. Si el CGI producía una sustancia demasiado brillante, demasiado oscura o demasiado líquida, podía parecer aceite o pintura. Por eso el trabajo de iluminación, sombreado y composición era fundamental. El resultado debía comunicar inmediatamente al espectador que aquello era chocolate, aunque se tratara de una sustancia digital. La escena también combina diferentes niveles de efectos. El barco y algunas partes del entorno fueron construidos físicamente, mientras que el río, las extensiones del paisaje y determinadas partes del viaje fueron creados o ampliados digitalmente. Esto permitió que los actores tuvieran una referencia física mientras el equipo podía aumentar posteriormente la escala del mundo. El túnel de chocolate. El viaje por el túnel es otro ejemplo excelente de cómo el CGI permitió hacer algo imposible de realizar de manera convencional. Wonka y los visitantes viajan a una velocidad enorme mientras pasan por un túnel lleno de formas y efectos visuales. La cámara se mueve rápidamente y el espacio parece cambiar constantemente. Para conseguir este efecto, los artistas digitales tuvieron que crear un entorno tridimensional completo. No bastaba con colocar imágenes detrás de los actores. El túnel necesitaba tener profundidad, movimiento, iluminación y perspectiva coherentes con el movimiento de la cámara. La secuencia demuestra una de las principales ventajas del CGI: permite mover la cámara de maneras que serían extremadamente difíciles o imposibles con un decorado físico. En determinadas escenas, el espectador siente que la cámara está viajando a una velocidad imposible. El mundo se deforma alrededor de los personajes y la sensación de movimiento se vuelve parte del espectáculo. El ascensor de cristal. El ascensor de cristal es uno de los mejores ejemplos de una combinación entre objeto real y entorno digital. Por eso, una parte importante de lo que vemos alrededor del ascensor fue creada digitalmente. Cinecite trabajó en los entornos del ascensor. El equipo tuvo que crear un mundo tridimensional alrededor de los personajes y hacer que pareciera que el ascensor podía desplazarse hacia arriba, abajo, lateralmente y en diagonal a velocidades extraordinarias. Los personajes también necesitaron versiones digitales en determinados planos porque los actores reales no podían moverse físicamente a esas velocidades. Uno de los detalles técnicos más interesantes fue la simulación de la ropa y el cabello de los personajes digitales. Cuando el ascensor acelera, el movimiento del abrigo y del cabello debe reaccionar al desplazamiento. Los artistas utilizaron simulaciones de tela para que el vestuario de Wonka y otros elementos tuvieran un comportamiento creíble. También se utilizaron fotografías de modelos físicos y matte paintings para extender el entorno. Esto demuestra nuevamente que la película no utilizaba una única técnica. Una misma toma podía incluir un elemento construido físicamente, una fotografía,
una pintura digital, un modelo tridimensional y personajes reales o digitales. Las ardillas de la sala de nueces. La sala de nueces es uno de los ejemplos más impresionantes de CGI de animales en la película. Allí aparecen numerosas ardillas entrenadas para clasificar nueces. La escena necesitaba que los animales interactuaran con los personajes y realizaran movimientos específicos. Framestore CFC fue responsable de una parte importante de este trabajo. El estudio produjo alrededor de 130 planos para la secuencia, incluyendo aproximadamente 64 planos con ardillas completamente generadas por ordenador. Además, el equipo combinó ardillas digitales con animales reales y animatrónicos. El desafío principal era hacer que las ardillas digitales parecieran animales reales. Para conseguirlo, los artistas estudiaron cuidadosamente el movimiento de las ardillas, su anatomía, la textura del pelo y su comportamiento. Cada animal debía tener peso y volumen convincentes. El pelo era particularmente importante. Un animal CGI con una superficie demasiado lisa habría parecido inmediatamente artificial. Los artistas necesitaban crear miles de pequeñas fibras que reaccionaran a la luz y al movimiento. Además, las ardillas tenían que integrarse correctamente con el suelo, los muebles y los personajes reales. La secuencia demuestra una característica importante del CGI moderno: no basta con crear un modelo bonito. Un animal digital tiene que moverse, iluminarse y reaccionar al entorno de forma convincente. Si una sola de esas partes falla, el espectador puede detectar inmediatamente el efecto. La transformación de Baielit. La transformación de Baielit Beauregard en un enorme arándano es probablemente uno de los efectos digitales más reconocibles de la película. Baielit comienza a inflarse después de comer el chicle experimental de Wonka y su cuerpo aumenta progresivamente de tamaño hasta convertirse en una enorme esfera azul. Originalmente se intentaron soluciones prácticas para realizar esta transformación, pero finalmente Burton decidió utilizar CGI para conseguir el resultado deseado. El reto consistía en transformar el cuerpo humano de Anna Sophia Rabb sin perder completamente su identidad. El público debía reconocer su rostro y sus expresiones mientras su cuerpo cambiaba radicalmente. Los artistas tuvieron que construir una representación digital del cuerpo y combinarla con las imágenes de la actriz. La superficie también necesitaba parecer orgánica. El cuerpo de Baielit debía adquirir la textura y el color de un arándano gigante, pero sin convertirse simplemente en una esfera azul. La iluminación debía mostrar volumen y permitir que el espectador comprendiera la forma del personaje. Después, cuando Baielit aparece en la sala de extracción del jugo, se utiliza otra combinación de efectos. Su cuerpo es manipulado y estirado de una manera imposible para un cuerpo humano. Digital Douman participó en este tipo de transformación, utilizando efectos digitales para hacer que el cuerpo pudiera comportarse de forma extremadamente flexible. Egastes Globe y el río. La escena de Egastes Globe cayendo en el río de chocolate también requirió una combinación de actuación, efectos físicos y CGI. El problema era mostrar al actor cayendo dentro de una enorme cantidad de líquido y después siendo transportado por las tuberías de la fábrica. MPC trabajó en los efectos digitales relacionados con el descenso de Egastes y su posterior aparición en la tubería de vidrio. La película podía grabar determinadas partes físicamente, pero el recorrido completo requería una construcción digital. El CGI permitía controlar exactamente la trayectoria del personaje. También podía hacer que la cámara siguiera movimientos que serían peligrosos o imposibles de realizar con un niño actor. El montaje combina las tomas reales con las digitales para que la transformación parezca continua. Mike TV y la televisión. La escena de Mike TV utiliza otra idea visual: reducir y transformar el cuerpo de un personaje. Mike quiere demostrar que entiende mejor que Wonka la tecnología utilizada para transportar chocolate a través de la televisión. Cuando experimenta con la máquina, termina apareciendo como una figura extremadamente delgada y alargada. El efecto requería modificar digitalmente las proporciones del actor. Digital Douman participó en la transformación de Mike, estirando digitalmente su cuerpo hasta convertirlo en una figura semejante a una tira de caramelo.
Este tipo de efecto es interesante porque no consiste simplemente en reemplazar al actor por un personaje CGI. El objetivo es mantener suficientes características de la interpretación original para que el público siga reconociendo a Mickey. Sus movimientos, expresiones y comportamiento continúan siendo parte del personaje, pero su cuerpo adquiere proporciones imposibles. Los Oompa Loompas. Los Oompa Loompas son uno de los mayores desafíos técnicos de la película. Deb Roy interpreta a todos los Oompa Loompas que aparecen en las escenas. En lugar de contratar a cientos de actores diferentes, el equipo utilizó técnicas digitales y de fotografía para multiplicar al actor. En determinadas escenas, Deb Roy interpretaba repetidamente diferentes posiciones y movimientos. El desafío consistía en mantener una iluminación y una perspectiva coherentes entre las diferentes grabaciones. Si la cámara o la iluminación cambiaban demasiado entre las tomas, sería imposible unirlas correctamente. Por eso se utilizaron técnicas de control de cámara y composición. En escenas donde aparecen muchos Oompa Loompas, el trabajo digital también permitió sincronizar sus movimientos. Las coreografías tenían que parecer coordinadas, pero al mismo tiempo conservar cierta artificialidad que encajara con el estilo de Burton. La composición digital. Uno de los trabajos menos visibles pero más importantes de los VFX es el compositing, o composición digital. El espectador normalmente presta atención al CGI evidente, como las ardillas o las transformaciones, pero gran parte del trabajo de efectos visuales consiste en combinar correctamente elementos que fueron grabados por separado. Por ejemplo, una escena puede incluir a un actor real, un objeto construido físicamente, un fondo digital, humo, iluminación adicional y un personaje CGI. El compositor debe unir todos esos elementos para que parezcan parte de la misma imagen. La corrección de color también es esencial. Si el color de un personaje digital no coincide con el de los elementos reales, el efecto se nota inmediatamente. En el caso de Wonka, incluso su apariencia pálida fue reforzada digitalmente en postproducción. Se utilizaron herramientas para aislar su rostro y reducir su saturación, contribuyendo a la apariencia peculiar del personaje. Maquetas y perspectiva forzada. Quizá la decisión más interesante de toda la producción fue no utilizar CGI para absolutamente todo. Burton quería que la película conservara una sensación tangible. Por eso se utilizaron modelos a escala, objetos de gran tamaño y perspectiva forzada. La perspectiva forzada permite hacer que un objeto parezca mucho más grande o más pequeño de lo que realmente es simplemente colocando elementos a diferentes distancias de la cámara. Esta técnica es especialmente útil en una película con personajes pequeños y escenarios gigantescos. El resultado es una estética que mezcla el cine clásico de fantasía con tecnología digital moderna. La fábrica parece construida físicamente porque, en buena medida, lo está. El CGI funciona como una extensión de ese mundo, no como un sustituto absoluto. Conclusión. Los efectos visuales de Charlie y la fábrica de chocolate son especialmente interesantes porque representan una filosofía diferente a la de muchas superproducciones modernas. La película no intenta demostrar cuánto CGI puede utilizar. Al contrario, utiliza CGI solamente cuando resulta necesario y combina la tecnología digital con decorados reales, miniaturas, animatrónica, maquillaje, perspectiva forzada y fotografía tradicional. MPC, Framestore, Cinecite y Digital Douman trabajaron en diferentes aspectos de la película, desde el río de chocolate y las transformaciones de los personajes hasta las ardillas digitales, los Oompa Loompas y el ascensor de cristal. Lo más impresionante es que muchos de los efectos que parecen sencillos requieren una enorme cantidad de trabajo técnico. Una ardilla que corre sobre una mesa necesita modelado, texturas, pelo, animación, iluminación y composición. Un río de chocolate necesita simulación de fluidos, iluminación y reflejos. Un personaje que se transforma necesita modelado digital, deformación, seguimiento de movimiento y composición. Y un ascensor que vuela por una fábrica necesita un entorno tridimensional completo. Por eso, Charlie y la fábrica de chocolate sigue siendo una película interesante para estudiar desde el punto de vista de VFX.
su mayor logro no está únicamente en la cantidad de CGI, sino en cómo mezcla efectos digitales y prácticos para crear un mundo fantástico que parece físicamente real y, al mismo tiempo, completamente imposible. La decisión de Tim Burton de mantener tantos elementos prácticos permitió que los efectos digitales tuvieran un propósito narrativo, no estaban allí simplemente para impresionar, sino para ampliar la imaginación de la fábrica más allá de lo que podía construirse físicamente. Charlie y la fábrica de chocolate, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Freddie Highmore, fue una de las grandes producciones familiares de Hollywood de 2005. La película llegó a los cines estadounidenses el 15 de julio de 2005, distribuida por Warner Bros., después de comenzar sus estrenos internacionales en algunos territorios el 14 de julio. Con un presupuesto estimado de $150 millones, la película necesitaba conseguir una recaudación importante para justificar su enorme inversión. Finalmente, terminó convirtiéndose en un éxito comercial considerable, con una recaudación mundial cercana a los $475 millones. El proyecto tenía varios elementos que favorecían su rendimiento comercial. En primer lugar, estaba basado en la conocida novela de Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory. En segundo lugar, reunía a Tim Burton y Johnny Depp, una combinación que ya tenía una identidad muy reconocible para el público. Además, la película estaba dirigida al público familiar y se estrenó durante la temporada de verano, uno de los periodos más importantes del calendario cinematográfico. La presencia de Freddie Highmore como protagonista infantil también ayudó a posicionarla como una película para distintas generaciones. El estreno en Estados Unidos. El estreno estadounidense fue particularmente fuerte. La película abrió el 15 de julio de 2005 en aproximadamente 3.770 salas y obtuvo $178.450 durante su primer fin de semana. Ese resultado representó una apertura muy sólida para una película familiar y la colocó inmediatamente entre las producciones más importantes de aquel verano. Los resultados diarios muestran que la película consiguió aproximadamente $20,7 millones el viernes, $19,35 millones el sábado y $16,11 millones el domingo. Esto produjo el total de $56,18 millones correspondiente al fin de semana. El comienzo fue suficientemente fuerte como para que la película ocupara el primer lugar de la taquilla durante sus primeras semanas. La cifra del primer fin de semana fue importante porque representó aproximadamente el 27% de la recaudación doméstica final. Esto significa que Charlie y la fábrica de chocolate no dependió exclusivamente de un estreno espectacular para conseguir su resultado. En el mercado estadounidense y canadiense terminó acumulando $206459076. Esta cantidad representa alrededor del 43,5% de su recaudación mundial, mientras que el mercado internacional aportó la mayoría restante. La importancia del mercado internacional. El comportamiento internacional fue incluso más importante que el estadounidense. Según las cifras de taquilla utilizadas por Box Office Mojo, la película consiguió aproximadamente $268,51 millones fuera de Estados Unidos y Canadá, llevando el total mundial a $474,968,763. Otra base de datos cinematográfica contabiliza algunas cifras internacionales adicionales y sitúa el total mundial en aproximadamente $475,83 millones. La pequeña diferencia se debe a la metodología y a las actualizaciones de los registros internacionales. Esto significa que aproximadamente 56% de la recaudación mundial procedió de los mercados internacionales, mientras que alrededor del 44% correspondió a Estados Unidos y Canadá. El resultado demuestra que el atractivo de la película no dependió únicamente del reconocimiento de Tim Burton o Johnny Depp en Norteamérica. La historia de Roald Dahl tenía suficiente reconocimiento internacional para funcionar en numerosos países. El Reino Unido fue uno de los mercados especialmente importantes. La película consiguió allí más de $46 millones según los registros de The Numbers. Japón también tuvo un resultado notable, con más de $44 millones, mientras que Australia consiguió alrededor de $18,8 millones.
Francia superó los 28 millones y España alcanzó más de 10 millones de dólares. Estos resultados son importantes porque muestran que Charlie y la fábrica de chocolate funcionó como una película familiar internacional. Sus principales elementos narrativos, un niño, una familia, una fábrica fantástica y dulces extraordinarios, no dependían demasiado de referencias culturales específicas. La historia podía entenderse fácilmente en diferentes mercados. Comparación entre presupuesto y recaudación. El presupuesto de producción se estima en aproximadamente 150 millones de dólares. Frente a una recaudación mundial cercana a 475 millones, la película obtuvo alrededor de 3,2 veces el presupuesto de producción en ingresos brutos de taquilla. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que el estudio obtuviera 325 millones de dólares de beneficio. La recaudación de taquilla no entra íntegramente en las cuentas del estudio. Los exhibidores cinematográficos reciben una parte importante de los ingresos, y además existen gastos de marketing, distribución, copias, publicidad y otros costes relacionados con el lanzamiento. Por ello, para determinar el beneficio real habría que conocer todos los gastos y los acuerdos de distribución. Aún así, desde una perspectiva puramente comercial, el resultado fue claramente positivo. Una producción de 150 millones que termina cerca de los 475 millones de dólares mundiales ha conseguido un rendimiento suficientemente fuerte como para considerarse un éxito de taquilla. Rendimiento prolongado en cines. Otro dato interesante es la duración de su exhibición. La película no desapareció inmediatamente después de las primeras semanas. Permaneció en los cines durante varios meses, y los registros domésticos muestran que continuó acumulando ingresos hasta diciembre de 2005. Su mayor número de salas fue de aproximadamente 3.790. Su rendimiento demuestra el valor del público familiar. Las películas destinadas a niños y familias pueden tener una vida comercial diferente a la de determinados éxitos dirigidos principalmente a adultos. Las familias pueden acudir durante diferentes fines de semana, especialmente durante vacaciones escolares, y una película puede mantenerse durante más tiempo gracias a la recomendación entre espectadores. La película también tuvo la ventaja de estrenarse durante el verano. Las vacaciones escolares proporcionan una oportunidad importante para las producciones familiares, ya que los niños y sus padres tienen más tiempo disponible para acudir al cine. Posicionamiento comercial de la película. En el contexto de 2005, Charlie y la fábrica de chocolate fue una de las películas comercialmente destacadas del año. Los registros históricos indican que terminó entre las películas de mayor recaudación mundial de 2005. También obtuvo una posición elevada en la taquilla estadounidense. Su éxito no fue únicamente consecuencia del nombre de Johnny Depp. La película tenía una campaña de marketing muy fácil de comunicar. El concepto de una fábrica secreta de chocolate, combinado con los billetes dorados, los niños y Willy Wonka, permitía crear trailers, pósteres, productos promocionales y campañas dirigidas tanto a niños como a adultos. El propio concepto de la película también tenía un enorme potencial para el merchandising. Los chocolates, caramelos y otros elementos relacionados con Wonka podían utilizarse para promocionar la película y, al mismo tiempo, reforzar la imagen de la marca dentro de la historia. Lanzamiento en VHS y DVD. Después de su recorrido cinematográfico, Charlie y la fábrica de chocolate pasó rápidamente al mercado doméstico. El 8 de noviembre de 2005 se produjo el lanzamiento de la película en VHS y DVD en Estados Unidos. La edición DVD estuvo disponible tanto en una versión de un solo disco como en una edición especial de 2 discos. El momento del lanzamiento fue comercialmente estratégico. La película había llegado a los cines en julio y el DVD apareció aproximadamente 4 meses después, permitiendo que Warner Home Video aprovechara todavía el interés generado por el estreno cinematográfico. En aquella época, el DVD era uno de los mercados más importantes para los grandes estudios y representaba una fuente significativa de ingresos después de la exhibición en cines. La edición de 2 discos era especialmente atractiva para los aficionados porque no se limitaba a incluir la película.
Incorporaba material adicional relacionado con la producción y permitía al público conocer cómo se había creado el mundo de Willy Wonka. Contenido de la edición especial. Uno de los principales atractivos de la edición especial fueron sus materiales detrás de cámaras. Entre ellos se encontraban varios documentales y reportajes sobre la producción. Uno de los contenidos se centraba en la visión de Tim Burton y en la adaptación de la historia, otro presentaba a los actores y sus personajes, y otro examinaba el diseño de producción. También había un contenido específicamente dedicado a los efectos visuales. Este material era particularmente interesante porque la película utilizó una combinación de efectos prácticos y CGI para construir la fábrica. Los espectadores podían conocer mejor cómo se crearon los entornos, las criaturas digitales, las transformaciones de los niños y los diferentes elementos fantásticos. Otro documental se concentraba en el diseño de producción. Esto era apropiado porque los enormes decorados construidos para la película fueron una parte fundamental de su identidad visual. La edición doméstica permitía al público descubrir que muchas de las cosas que parecían generadas completamente por ordenador habían sido construidas físicamente para la filmación. El valor del DVD para los aficionados a los VFX. Desde el punto de vista de los efectos visuales, el DVD era especialmente interesante porque permitía observar el trabajo detrás de la película. Charlie y la fábrica de chocolate utilizó efectos de compañías como Moving Picture Company, Framestore, Cinecite y Digital Douman, entre otras. Los materiales adicionales ayudaban a explicar cómo se combinaban los efectos digitales con los decorados físicos. Para una película de fantasía, este tipo de contenido tiene un valor educativo importante. El espectador puede comprender que una escena aparentemente sencilla puede ser el resultado de varias capas de producción. Por ejemplo, el río de chocolate requería simulación digital, mientras que partes del entorno eran físicas. Las ardillas combinaban animales reales, elementos animatrónicos y criaturas digitales. Los Oompa Loompas se creaban mediante múltiples interpretaciones del mismo actor y composición digital. El DVD ofrecía la oportunidad de conocer estos procesos. Formato y características de la edición. La edición especial de 2 discos se presentó en formato panorámico y con una duración aproximada de 115 minutos, correspondiente a la duración cinematográfica de la película. El lanzamiento también se ofreció en una edición estándar de un solo disco. En aquella época, disponer de una edición de 2 discos era una forma habitual de diferenciar una versión para coleccionistas de una edición básica. La edición especial podía atraer a quienes querían más información sobre la producción, mientras que la versión sencilla estaba orientada principalmente a quienes solo querían tener la película en casa. Los precios iniciales anunciados para las versiones estadounidenses fueron de aproximadamente $30,97 para la edición deluxe de 2 discos y $28,98 para la edición de un solo disco, según los anuncios de lanzamiento de la época. Blu-ray y posteriores ediciones domésticas. Con la evolución del mercado de video doméstico, la película también pasó a formatos de alta definición. Posteriormente apareció en Blu-ray, incluyendo una edición relacionada con el 10º aniversario en 2015. El cambio a Blu-ray fue importante porque la película de Burton depende mucho de su diseño visual. Los colores intensos de la fábrica, los efectos digitales, los decorados, el vestuario y la fotografía de Philippe Rousselot pueden apreciarse mejor en una presentación de alta definición. Una película como Charlie y la fábrica de chocolates se beneficia especialmente de una transferencia de alta calidad porque gran parte de su atractivo está en los detalles visuales. El chocolate, las texturas de los decorados, los colores de los dulces y los efectos digitales forman parte fundamental de la experiencia. El mercado doméstico y la vida posterior de la película. El lanzamiento doméstico permitió que la película tuviera una vida mucho más larga que su recorrido cinematográfico. Una vez que dejó de proyectarse ampliamente en salas, podía seguir llegando a nuevos espectadores mediante DVD, televisión y posteriormente formatos digitales y de alta definición. Según los datos de The Numbers,
Las ventas físicas de DVD registradas para la película alcanzan aproximadamente 19 millones de dólares, aunque esta cifra representa los datos estimados disponibles en esa base y no necesariamente todos los ingresos domésticos obtenidos por la película. Es importante recordar que el mercado doméstico de 2005 era muy diferente del actual. En aquel momento, el DVD constituía una parte central del negocio posterior al estreno. Hoy el público tiene muchas más opciones, como compra digital, alquiler digital y servicios de streaming. Por eso, el éxito de una película en 2005 debe entenderse dentro de un modelo de distribución en el que el DVD tenía una importancia comercial mucho mayor. Impacto comercial general. Si se combinan el rendimiento teatral y la posterior distribución doméstica, Charlie y la fábrica de chocolate tuvo una trayectoria comercial bastante sólida. Su presupuesto de 150 millones de dólares era elevado, pero consiguió aproximadamente 475 millones a nivel mundial. Además, obtuvo una fuerte apertura estadounidense, tuvo un recorrido internacional importante y posteriormente llegó al mercado doméstico en DVD y VHS. La película también logró algo importante desde el punto de vista de la propiedad intelectual, volvió a poner la historia de Roald Dahl en el centro de la cultura popular. La película impulsó nuevamente el interés por el libro original y ayudó a que la imagen de Willy Wonka volviera a ser reconocible para una nueva generación. Conclusión. En términos de taquilla, Charlie y la fábrica de chocolate fue un éxito comercial claro. Con un presupuesto estimado de 150 millones de dólares, consiguió aproximadamente 206,46 millones en Estados Unidos y Canadá y unos 268,51 millones en el mercado internacional, alcanzando cerca de 474,97 millones de dólares a nivel mundial según Box Office Mojo. Otras fuentes de seguimiento de taquilla presentan una cifra mundial ligeramente superior, alrededor de 475,83 millones, debido a diferencias en la contabilización de determinados mercados. Su lanzamiento doméstico también fue cuidadosamente planificado. El 8 de noviembre de 2005 llegó a VHS y DVD, incluyendo una edición especial de 2 discos con numerosos materiales adicionales. Posteriormente pasó al Blu-ray y a otras formas de distribución doméstica. En definitiva, el recorrido comercial de la película muestra cómo una superproducción familiar de mediados de los años 2000 podía generar ingresos en varias etapas, primero en las salas de cine, después mediante VHS y DVD, y posteriormente mediante formatos de alta definición y distribución digital. Charlie y la fábrica de chocolate no solamente consiguió una taquilla mundial cercana a los 475 millones de dólares, sino que también desarrolló una vida comercial prolongada en el mercado doméstico. Su combinación de una historia conocida, la dirección de Tim Burton, Johnny Depp como Willy Wonka, el atractivo familiar y un diseño visual espectacular permitió que la película se convirtiera en una de las producciones familiares comercialmente más destacadas de 2005. Tim Burton como director. Tim Burton es uno de los directores más reconocibles del cine contemporáneo. Su trabajo suele caracterizarse por mundos visuales muy estilizados, personajes excéntricos, ambientes góticos, humor extraño y protagonistas que se sienten diferentes de la sociedad que los rodea. En Charlie y la fábrica de chocolate, Burton encontró una historia especialmente apropiada para su sensibilidad artística, porque la novela de Roald Dahl ya contenía elementos extravagantes, personajes exagerados y una combinación de inocencia infantil con situaciones inquietantes. Burton nació en 1958 en Burbank, California. Desde muy joven mostró interés por el dibujo, la animación y las historias de monstruos y fantasía. Antes de convertirse en uno de los directores más conocidos de Hollywood, trabajó como animador en Disney. Su experiencia con la animación influyó profundamente en su manera de imaginar el cine. Incluso cuando trabaja con actores reales, sus películas suelen tener una sensación de ilustración, cuento fantástico o mundo artificial cuidadosamente diseñado. Su carrera como director incluye películas como Beetlejuice, Edward Scissorhands, Batman, Batman Returns, The Nightmare Before Christmas como productor y creador de su concepto visual, Ed Wood, Sleepy Hollow, Corpse Bride y Sweeney Todd.
Muchas de estas obras comparten una fascinación por personajes que viven al margen de lo convencional. Esa característica también aparece claramente en Willy Wonka. En Charlie y la fábrica de chocolate, Burton no intenta convertir la historia en una fantasía completamente realista. Su objetivo es crear un mundo que parezca posible solamente dentro de la imaginación. La fábrica de Wonka tiene habitaciones enormes, máquinas imposibles, ríos de chocolate y criaturas extrañas. Sin embargo, Burton evita que todo se convierta simplemente en una sucesión de efectos digitales. El diseño de producción utiliza decorados físicos, modelos, efectos prácticos y técnicas digitales para construir el mundo. Esta decisión es fundamental para comprender su trabajo como director. Burton quería que la fábrica tuviera una sensación tangible. Los actores podían caminar por decorados reales, tocar objetos y reaccionar ante elementos físicos. Posteriormente, los efectos visuales ampliaban esos escenarios y añadían aquello que no podía construirse físicamente. De esta manera, el director consiguió combinar el cine artesanal con la tecnología moderna. El estilo visual de Burton. Una de las principales contribuciones de Tim Burton fue establecer la apariencia general de la película. Los colores, las formas, los vestuarios, la iluminación y los escenarios están cuidadosamente diseñados para que el público sienta que ha entrado en un universo diferente. La fábrica parece una mezcla entre laboratorio, parque de atracciones y cuento de hadas. La estética de Burton también se observa en Willy Wonka. Johnny Depp aparece con piel muy pálida, cabello perfectamente arreglado, ropa peculiar y una expresión casi artificial. Wonka parece pertenecer al mismo mundo que sus inventos. No es simplemente el propietario de una fábrica, visualmente parece una creación más de la fábrica. La dirección también utiliza el contraste entre Charlie y los otros niños. Charlie procede de un ambiente sencillo, cálido y humilde. Su casa es pequeña y está deteriorada. La fábrica, en cambio, es gigantesca, colorida y llena de maravillas. Burton utiliza estos contrastes para mostrar dos mundos diferentes, el mundo cotidiano de Charlie y el mundo fantástico de Wonka. Al mismo tiempo, el director introduce elementos oscuros. Aunque la película está dirigida a un público familiar, algunas imágenes tienen un carácter inquietante. Los niños desaparecen de maneras extrañas y las consecuencias de sus acciones pueden parecer casi aterradoras. Burton utiliza ese tono para conservar algo de la personalidad peculiar de Roald Dahl. La dirección de los actores. Otra parte importante del trabajo de un director consiste en dirigir a los actores. Burton tuvo que trabajar con un reparto muy diverso, incluyendo adultos experimentados y varios actores infantiles. Freddie Highmore, que interpreta a Charlie, necesitaba ofrecer una actuación inocente y natural, mientras que Johnny Depp debía construir un Willy Wonka completamente diferente de cualquier personaje infantil convencional. Burton permitió que Depp desarrollara una interpretación muy particular. Wonka habla, camina y reacciona de una manera extraña. En lugar de presentar al personaje como un adulto carismático tradicional, Burton y Depp lo convierten en alguien emocionalmente distante y socialmente incómodo. La relación entre Depp y Highmore es esencial para el equilibrio de la película. Charlie es tranquilo y sincero, mientras que Wonka es excéntrico y difícil de comprender. El contraste entre ambos personajes permite que el público observe gradualmente que los dos tienen algo que aprender del otro. Burton también dirige a los 4 niños ganadores como representaciones exageradas de determinados defectos. Egastes es glotón, Violet es extremadamente competitiva, Veruca es mimada y Mickey es arrogante. La dirección no intenta convertirlos en personajes completamente realistas. Son caricaturas deliberadas que pertenecen al tono de cuento moral de Dahl. John August como guionista. El guionista de la película es John August, quien adaptó la novela de Roald Dahl para el cine. Esta tarea era especialmente complicada porque Charlie and the Chocolate Factory es una obra literaria muy conocida. August tenía que respetar los elementos fundamentales del libro. El guión conserva varios de los elementos fundamentales de la novela. Charlie sigue siendo un niño humilde que vive con su familia.
Willy Wonka sigue siendo el misterioso propietario de una fábrica extraordinaria. Los 5 billetes dorados siguen siendo el mecanismo que reúne a los niños. Las diferentes salas de la fábrica también mantienen gran parte de su función narrativa. Sin embargo, la adaptación incorpora una diferencia importante, desarrolla mucho más el pasado de Willy Wonka. En la película conocemos a su padre, Wilbur Wonka, un dentista extremadamente estricto. Esta parte no ocupa el mismo lugar en la novela original y fue una de las principales expansiones del guión cinematográfico. El pasado de Willy Wonka. La decisión de desarrollar la infancia de Wonka cambia considerablemente la interpretación del personaje. En la novela, Wonka es principalmente una figura misteriosa. No necesitamos conocer todos los detalles de su pasado para aceptar que es un fabricante de chocolate extraordinario y excéntrico. En la película, en cambio, el guión intenta explicar por qué Wonka tiene dificultades para comprender la familia. Su padre le prohibía comer dulces y mantenía una educación extremadamente estricta. Como consecuencia, Wonka desarrolla una relación complicada con la idea de la familia y termina alejándose de su hogar. Desde el punto de vista narrativo, esta subtrama proporciona un arco emocional al personaje. Wonka comienza la película como alguien que aparentemente no necesita a nadie. Al final, gracias a Charlie, empieza a comprender que no puede escapar eternamente de su pasado. Esta decisión ha generado opiniones diferentes entre los espectadores. Algunos consideran que proporciona profundidad emocional a Wonka y permite que Johnny Depp interprete algo más que un personaje excéntrico. Otros consideran que la historia del padre de Wonka distrae de la aventura principal de Charlie. Sin embargo, desde el punto de vista del guión, cumple una función clara, convierte a Wonka en un personaje que también necesita cambiar. La adaptación de Roald Dahl. Roald Dahl fue un escritor británico conocido por sus historias infantiles llenas de humor, imaginación y situaciones moralmente exageradas. Entre sus obras más famosas se encuentran Matilda, de BFG, James and the Giant Peach y Charlie and the Chocolate Factory. La escritura de Dahl suele presentar niños que enfrentan adultos extraños o situaciones extraordinarias. Sus historias también suelen castigar comportamientos como la avaricia, la arrogancia y el egoísmo. Charlie y la fábrica de chocolate encaja perfectamente en ese modelo. John August tuvo que conservar ese espíritu al adaptar la novela. Los 4 niños que acompañan a Charlie no son simplemente personajes secundarios. Cada uno representa un defecto. Esto permite que sus escenas dentro de la fábrica funcionen como pequeñas historias independientes. August mantiene la estructura de pruebas del libro. Cada habitación de la fábrica introduce una nueva situación y cada niño demuestra su personalidad. El resultado es una estructura episódica, pero el guión intenta mantener un hilo emocional mediante Charlie y Wonka. Charlie como centro moral. Uno de los mayores aciertos del guión es mantener a Charlie como el centro moral de la historia. Charlie no necesita ser el personaje más inteligente ni el más poderoso. Su importancia procede de sus valores. La familia de Charlie es pobre, pero el guión la presenta como una familia unida. Esto crea un contraste con las familias de los otros niños. Egastes, Violet, Veruca y Mike tienen diferentes niveles de privilegio, pero sus relaciones familiares no producen necesariamente humildad o felicidad. Charlie tiene la oportunidad de conseguir la fábrica, pero existe una condición: tendría que separarse de su familia. Cuando rechaza esa posibilidad, demuestra cuál es su verdadera prioridad. Esta decisión también ayuda a transformar a Wonka. El guión convierte así el premio de la fábrica en algo más que una recompensa material. Charlie debe demostrar que su carácter tiene más valor que el dinero. La fábrica se convierte en una prueba moral además de una aventura fantástica. El humor en el guión. El humor de la película también procede en gran parte de la escritura. John August tuvo que crear diálogos que permitieran a los personajes infantiles diferenciarse rápidamente. Cada niño habla y se comporta de acuerdo con su personalidad. Veruca habla como alguien acostumbrada a recibir órdenes cumplidas inmediatamente.
Mike habla como alguien que cree que sabe más que los adultos. Bailey constantemente menciona sus victorias. Egastes está principalmente interesado en comer. Willy Wonka tiene un estilo de diálogo completamente diferente. Sus frases pueden parecer educadas, absurdas o incómodas. El guión utiliza esa forma de hablar para mostrar que Wonka no se comporta como una persona convencional. La relación entre guión y dirección. El resultado final de la película depende de la colaboración entre John August y Tim Burton. El guión proporciona la estructura, los personajes y los conflictos, mientras que Burton determina cómo esas ideas se convierten en imágenes. Por ejemplo, una descripción escrita de una habitación llena de chocolate puede ser interesante, pero el director tiene que decidir cómo se verá, cómo se moverá la cámara, cómo reaccionarán los actores y qué sensación debe producir. Burton convierte las ideas del guión en una experiencia visual. Del mismo modo, una escena sobre la infancia de Wonka necesita una dirección capaz de darle un tono emocional. La fotografía, la música, la actuación de Christopher Lee y Johnny Depp y la puesta en escena trabajan juntos para mostrar la relación complicada entre padre e hijo. La colaboración con Johnny Depp. La relación profesional entre Tim Burton y Johnny Depp es también importante para entender la película. Los dos habían trabajado juntos en varias producciones anteriores, y Burton conocía bien la capacidad de Depp para interpretar personajes excéntricos.